Hola, buen día. Feliz Día de la Patria. O Día Patriótico, como ustedes quieran. Feliz día. A las 11:30, 12 por ahí, está previsto que hable y sobre todo que reaparezca el presidente Fernández. Si se comparte que no hay solución económica posible mientras la conducción política no muestre, aunque fuere, signos de unidad renovada o reforzada, o un signo de unidad y punto. Ayer a la tarde hubo una buena noticia. Como sabe o conoce el mundo ultrapolitizado, el micromundo ultrapolitizado en el cual convivimos, Cristina hizo en el Calafate un discurso que bajó varios o todos los cambios y ratificó apenas con eso que está en desarrollo un armisticio dentro de la coalición gobernante. De hecho, su acuerdo con el nombramiento de Silvina Batakis ya suponía que ató su suerte a la del gobierno. Es decir, puesto en otras palabras, Cristina dispuso quedarse prácticamente sin margen para continuar diferenciándose en forma descarnada de cómo le vaya a este último intento de encarrilar la economía. Tampoco puede eludirse, sin embargo, aquello de que hablamos de un recomienzo de lo básico de lo básico, el acuerdo político. Nada menos que eso, nada más que eso. Los dos acertos al mismo plano. Es para festejar, bueno, como venían las cosas, muchos se habrán tomado esa atribución. Pero no, ni de lejos. Es para recrear expectativas, lo cual significa que el Frente de Todos ya no está o no estaría completamente inerme ante las clarísimas operaciones de desestabilización que ejecuta el poder concentrado. Atención, esas acciones de actores políticos y económicos se montan en sus intereses, desde ya, pero igualmente se montan en la eterna vocación oficial por dispararse a los pies, que es lo que habría encontrado una tregua. Desde el fin de semana pasado, cuando se produjo la renuncia de Martín Guzmán, que antes de insólita por lo sorpresiva lo fue por el modo y momento escogidos, volvió a adquirir vigencia el desbarajuste prácticamente absoluto del gobierno en materia comunicacional. Por las dudas, reforcemos un concepto prioritario, indiscutible no ya desde lo académico, sino desde el más elemental sentido común. Al margen de errores autónomos que puedan tenerse en cómo se transmiten noticias oficiales, en la manera de construir una imagen personal o institucional, en las formas de lo que se declara o se deja de decir, y etcétera, es la dirección grande de la política a aquello que determina la comunicación. Nunca al revés. Veamos el ejemplo sencillo y terminante de justamente lo ocurrido entre el sismo por la dimisión de Guzmán y el anuncio de su reemplazo por Batakis. En esas 20 de horas, y como dice un oxímoron de los más empleados,
el silencio gubernamental fue atronador. Permítannos unas preguntas retóricas de esas que, como tales, conllevan implícitas las respuestas. ¿Eso pasó porque hay falta de cantidad o calidad de voceros oficiales? ¿Pasó porque los protagonistas no se ponían de acuerdo sobre si el mejor momento para notificar decisiones era la noche avanzada o las primeras horas del lunes? ¿Porque no estaba resuelto si era más adecuado que la nueva ministra apareciera de inmediato o a la mañana siguiente? No. No y 1000 veces no. La obviedad, asimismo abrumadora, es que pasó por lo casi inenarrable de que no había ni el más mínimo plan B tras la renuncia del titular de Economía, insólita y repudiable en su ejecución, pero de la que el presidente estaba al tanto como alta probabilidad desde que el jueves previo, y antes también, Guzmán le manifestó su agotamiento por, así le dijo, el bombardeo a que lo sometían las líneas más duras del kirchnerismo, junto con sus manos atadas en, sobre todo, el manejo de energía. Pasó porque, mucho más allá de maniobras individuales, de la venta de humo, de los periodistas que debieron llenar aire y posteos mediante conjeturas interminables, más allá de eso, hay un aquelarre de marchas y contramarchas. Sergio Massa, que pedía de todo y se quedó sin nada, o que no pidió nada y todo lo que se dijo fue una opereta para que el Ejecutivo mostrase autoridad frente a reclamos desmedidos de Massa, que incluso hacia la noche motivaron el rechazo de Fernández. La obstinación de Fernández era no dialogar con Fernández de ninguna manera, hasta que, por fin, se cruzaron por teléfono. Fernández propuso a Batakis y Fernández lo aceptó, o viceversa. Producido el arreglo acerca del quién, y cabe reiterarlo, podría ser un principio de buena nueva para el Frente de Todos, porque ratifica la voluntad de no romper, viene lo que en rigor está primero: el qué, en lugar de cuándo, cómo y dónde. De todas maneras, vaya alguna línea sobre el dónde, por ese bochorno de la suspensión de la conferencia de prensa en Olivos, en semejante momento, porque 5 cacerolos literalmente estaban haciendo ruido. Y ni siquiera tenían previsto mudarse de habitación. Por favor. Justo el sábado pasado, ¿no? Hablábamos acerca de que la política se compone también de gestualidad. Y ese gesto, lo que pasó el domingo a la noche, implica precisamente dar muestra de todo lo contrario. De que ni siquiera pueden manejar 5 cacerolos. Entonces, volviendo al qué. ¿Qué línea sobre el descalabro de los precios, motorizado por la cotización del tipo de dólar, que a la par de ser un mercado marginal, de escaso volumen, es en la realidad realmente existente, el que pauta el comportamiento de la economía? ¿Qué información en torno de medidas a ese respecto y cuál sobre los vencimientos de bonos en pesos que atribulan al mercado, porque la emisión condicionaría las pautas de acuerdo con el Fondo Monetario, y qué sobre los faltantes de productos ligados o no a la importación? Y así sucesivamente.
¿Acaso había o hay un conjunto de decisiones firmes, precisas, para que recién después pueda concretarse la comunicación eficaz? Renunciado Guzmán, ¿se conservan los lineamientos del plan Aguante? Por entenderse que habrá un paulatino reacomodamiento positivo de las variables macro. ¿O habrá correcciones estructurales que, entre otras cosas y nada menos, estructurales, urgentes, reconstruyan poder adquisitivo de los ingresos populares para que no sigan cayendo sin parar? Y en este segundo punto sirve otro ejemplo. Cristina, el sábado pasado a la tarde, y ayer volvió a hacerlo, insiste en plantear que estamos sonados, venga quien venga, si no hay un nuevo contrato social sobre el bimonetarismo. Cambio de régimen monetario, ancla del dólar de otra manera, desdoblamiento, como se quiera o como vaya a ser. Si no se hace algo con eso, y tiene toda la razón del mundo, la vicepresidenta, como también dijo ella, ni mongo ni mandrake arregla esto. Pero además de eso, Cristina impulsó el avance de un salario básico universal. Batakis, en cambio, dijo que no lo ve factible, aunque enfatizó que, estoy leyendo textual, que es necesario estudiar bien la situación porque a futuro gran parte de la población ya no encontrará soluciones en el mercado de trabajo. Lo vinculó a la Revolución 4.0, como agregado que estuvo muy bien. Y debe verse cómo esas personas se proyectan al mercado laboral. Cierra comillas. Por último, y por ahora, la portavoz, Gabriela Cerruti, señaló directamente que no está la posibilidad en este momento de avanzar con un salario básico universal. Desde una lógica estricta, en gobiernos, cualquier gobierno con dosis básicas de coordinación frente a temas sensibles, hubiera bastado con ponerse de acuerdo en decir que la idea debe estudiarse con profundidad. Punto y otra cosa. No es el caso. Y eso tampoco consiste en un problema central de comunicación. Es un derivado de resoluciones ausentes o, peor, de que ni siquiera hubo diálogo sobre cómo encarar lo irresoluto. Nos parece que, en este sentido, vale la insistencia con lo imperioso para el gobierno y la coalición que han decidido no romper, de cuidar la figura de Batakis como prenda unificadora. El único alambre que por ahora ata. Debiera apropiársela al frente de todos, y sin duda que se lo merece la nueva ministra, porque encima de ser una profesional de primer nivel, con un paso impecable por la función pública, que hasta le ganó el respeto de gobernadores de la oposición, bueno, aceptó sentarse en esa silla eléctrica del Ministerio de Economía sin tener lo que se llama volumen político. Precisamente por eso, aparte de que la cuide el palo y el acuerdo propios, debe cuidarse ella. ¿A quién se le ocurrió que Batakis vaya a la boca del lobo para caer en la trampa de decir que el derecho de viajar al exterior colisiona con la necesidad de preservar divisas y fuentes de trabajo? ¿A quién se le ocurrió? ¿A quién no se le ocurrió que gracias a eso se activaría la maquinaria de tiringuería de propagandizar afectación de la libertad a secas, ni la turística? No nos dejan viajar, gritan los perejiles como cuando defendían la tierra sin haber visto más que la de la maceta del balcón. O cuando todos somos Vicentín, bocineando arriba de un duna. Alcanzaba con advertir que el derecho de pasear afuera del país está totalmente preservado porque se pueden usar los dólares debajo del colchón, viejo. No.
En vez de eso fue a comentar acerca de un tema que aún no era dispositivo. De vuelta, ¿eso es comunicación fallida? ¿O es que la comunicación no parte de acordar trazados fundamentales en la orientación política? Cuidado. Desde allí cobra valor la sencillez, la contundencia descriptiva del diputado Hugo Yasky, secretario general de la CTA, cuando en estas últimas horas advirtió sobre los grupos que están jugando a que Alberto termine como Alfonsín, adelantando las elecciones. Es el terreno en preparación para el ajuste descomunal, con apoyo en las urnas, que todos los cambiamitas anticipan. Viejo adagio cancionero que tanta vigencia conserva, ¿no es así? Las cosas se cuentan solas. Solo hay que saber mirar.